Monkey Talks. Señores y señoras, qué gusto estar una vez más con ustedes en Monkey Talks. Ya se nos metió la sílaba otra vez. Estamos contentos porque el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que Lichis. ¡Oli! ¿Cómo estás, mi querida Lichis? Muy Muchas bien. gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Qué Cuéntanos, emoción. ¿cómo te trata la Ciudad de México con el tráfico y los compromisos de trabajo y todo lo que tienes que hacer? Todo bonito. Fíjate que hoy el tráfico no está tan gacho. O sea, la zona siempre. Pero todo bien, todo tranqui. Es un buen día. Sí, eso es ¿Tú? muy bueno, esa es la actitud increíble, pues también un poquito apremiado por el tráfico, a mí sí me tocó, yo no sé por qué pasa que aquí en Periférico, en la zona de Televisa San Ángel, como que cada vez que vengo a casa de nuestro productor José Mario, a quien le mandamos un gran saludo allá atrás, algo pasa, hubo un descompuesto, hubo una manifestación, un bacheo, pero bueno, siempre llegamos aquí con toda la buena actitud de entrevistar a gente interesante y en este caso... Lichis, pues muchas gracias. Lichis es actriz de doblaje, de cine, de televisión. Ella inició su carrera, es increíble, pero desde los 2 años de edad, Sí. probablemente ni tú te acuerdas de qué estabas haciendo, No. pero bueno, viniendo de una familia de artistas también, pues bueno, estuvo padre que te hayan introducido en el mundo del doblaje. Cuando hiciste la voz de Boo, de Monsters Inc., Sí. ¿es cuando tenías esa edad o no? Sí, fue lo primero que yo. Mi primera chamba. Ajá. Mi prim- Ahí empecé. Feliz. Ese fue el principio de todo. Ok. Pero sí, efectivamente, yo no tengo recuerdos de la grabación o sea, lo que yo sé de ese día es porque me lo contaron mis papás, particularmente mi mamá, porque fue la que me acompañó a hacer eso. Y se cuenta que, o sea, bajaron todo al piso, estábamos en una alfombra, yo no veía lo que pasaba del otro lado y ella me decía los textos porque yo no sabía leer. Por Entonces, supuesto. ni hacer doblaje ni nada. Ella decía los textos y el juego era que yo tenía que repetirlos con la misma duración, con la misma entonación, la misma intención, todo. Y pues así, O poco a sea, poquito. a los 2 años es que también pasa que el talento para hablar se desarrolla en los niños en diferentes edades. Hay chavitos que hasta los 3 y medio, 4 empiezan Sí. a soltar ahí como el lenguaje y hay algunos que ya a los 2 años ya dicen muchas palabras y hasta frases. Probablemente tú viniendo de gente con talento en el hablar, pues saliste con esta oportunidad, ¿no? Quiero pensar que sí, hacerlo. porque digo, llevo escuchándolos hacer doblaje desde antes de nacer. O sea, todo el embarazo de mi mamá, pues estuve ahí con ella, en las salas, en quién sabe cuántos proyectos. Y sí, yo quiero pensar que algo de eso, pues, llegó. Lo traes en la sangre desde Sí. antes de nacer. Qué increíble tu experiencia. Y bueno, desde tu vida tú pudiste hacer como una infancia normal, fuiste a la escuela normalmente, hiciste algún Sí. estudio especificado en esta cuestión del doblaje, Sí, de o la sea, actuación. O simplemente con la madera que ya venía de tus padres en este tema. no, o sea, creo que la respuesta es sí a todo, todas las anteriores. Pero a ver, yo fui al kinder en la estancia infantil de la ANDA, del Sindicato de los Actores. Entonces, em, pues todos éramos hijos de actores, de bailarines, de cantantes, algo relacionado con el medio artístico del espectáculo, etcétera. Em, entonces era una escuela que tenía muchas actividades artísticas, que si tu pastorela, que si tu obra de no sé qué, y entonces estábamos actuando todo el tiempo o creando algo. Em, Después, sí, desde muy chica estuve en clases de actuación, de danza, de circo, de pronto, Ok. comedia musical, y fue una constante en mi vida, o sea, al grado de que yo no recuerdo a qué edad, pero que serían unos 4 o 5 años, le pregunto a uno de mis tíos, oye tío, ¿tú a quién doblas? Y mi tío es ingeniero mecánico. O sea, yo no tenía conciencia de que en el mundo existían Otra otras cosa. Sí, actividades claro. económicas. O sea, claro,
Iba al doctor, iba a un restaurante, iba a la panadería, Sí, normal. normal, pero yo no sabía que esos eran trabajos. No, no sé, como que yo pensaba que todos, o sea, que ir al trabajo era ir a hacer doblaje. Qué interesante. Sí. Entonces estás inmersa en todo este mundo sobre todo el doblaje, porque Ujú. sabemos también que has hecho cine y sabemos también que has hecho televisión, que te has distinguido en ello. ¿Disfrutaste hacerlo de alguna manera más que solamente colocarte atrás de un micrófono, el ser vista físicamente, el, sabes, estar en Mm, pantalla, el después autoanalizarte, ay, cómo me veo, porque bueno, tu voz es muy reconocida, pero gracias. bueno, la cuestión de tu imagen es diferente, estar ahí en pantalla, que te vean, Sí, que te critiquen para bien y para mal. esa es la cosa. Lo disfruté, sí, o sea, sin más, sí lo disfruté, pero no por el hecho de estar yo en pantalla, no en sí mismo. Es que todos son ramas de la actuación, como bien lo dijiste, pero es muy diferente. De entrada en doblaje, claro, sí podemos movernos, pero mientras no nos salgamos del eje del micrófono y mientras no hagamos ruido con la ropa o con el cuerpo o con los objetos. Entonces es un rango de movimiento muy reducido. Contenido, Ajá. Lo que tiene que expresar es la voz y lograr eso también es uno de los retos del doblaje, porque al final la actuación tiene todo que ver con el cuerpo. No hay actuación sin un cuerpo. Así sea la voz, viene de ti, de esto, por esta supuesto, máquina, así es. y el poder expresar con todo el cuerpo es una cosa muy maravillosa. Yo lo vivo más en el teatro que en la tele o en el cine. Claro, en tele y cine estás actuando con tu cuerpo, pero muchas veces se centran más en tus gestos faciales o en la composición de los cuadros, etcétera. Pero en teatro son cuerpos. O sea, sí, claro, está el vestuario, está la escenografía, bla, pero si el cuerpo no está expresándote nada, es muy difícil que llegue algo del otro lado. La actuación es un mundo muy maravilloso, en Es todas sus maravilloso. ramas. Qué padre. Ujú, Y dices algo muy interesante, porque a final de cuentas, para hacer el trabajo de doblaje, ujú, eh, sí es muy importante el poder expresar. No tienes esta libertad o complementación, como dices, de poder mover los brazos y a final de cuentas el cuerpo habla mucho, ¿no? Además de la voz, ujú. expresa, comunica mucho. Sí, Y cuando te quitan todo eso y dicen solamente tiene que ser doblaje la voz, pues entonces tienes que concentrar, ¿no? Toda esta expresividad de alguna manera, ujú, hacerlo de manera técnica sí. para que el arte pueda fluir, ¿no? Y puedas realmente comunicar el personaje que estás desarrollando en ese momento, la emoción, la emotividad del momento. Y qué es lo que tú consideras que te ha servido en esta escuelota que tienes de vida para poder traducir esto de la actuación y atinar al momento de hacer los personajes en el mundo del doblaje. ¿Qué te ha servido? Uf, creo que, pues en principio, observar, porque los he observado a mis papás y a muchos otros compañeros, los observo desde que yo era chiquita, los acompañaba a las salas, veía cómo se hacía, ok, ya sé cómo es el proceso de hacer doblaje, pero en algún momento me di cuenta de que el hecho de ver el proceso no te garantiza que sepas y puedas hacerlo. Y fue cuando dije, ok, tengo que tomar las clases. Muy a la par, pues, me metí a tomar las clases con mi papá para aprender bien en mi cuerpo, en mi herramienta, la técnica de doblaje. Pero fue hasta los 18 que entré a la carrera de actuación, porque uno puede tomar 1000 cursos. Y sí, ¿En dónde estudiaste actuación? en Casa Azul. Ah, ok. Ujú. No la terminé, se me atravesó una pandemia y Oh, yo decidí no continuar una carrera en línea porque no era lo que a mí me funcionaba. claro. Muchos compañeros terminaron en línea la carrera y son excelentes actores y eso yo creo que tiene que ver con lo que te funcione a ti. Pero a mí no me... No, yo sentía que no estaba avanzando porque necesitaba a los otros, necesitaba el salón, el maestro, la clase
física. Claro. Y eso, pero bueno, o sea, es importante mencionar que no terminé la carrera, o no sé por qué, siento la necesidad de confesarlo, pero fue hasta el primer año de la carrera en Casa Azul que me empecé a dar cuenta de que sí, tenía tablas, y claro que servían, y claro que todo eso es bagaje y es material y son herramientas, pero hasta que le dan forma en un salón de clases y te lo escriben, o bueno, yo aprendo así, em, te explican cosas que tú ya habías vivido o sentido, pero le dan un nombre y le dan una forma y le dan un propósito y una dirección. Y todo eso, una vez que tuvo una estructura, yo noté un cambio, pero drástico, de mis trabajos en doblaje antes y después de que yo entré a la carrera. Ok. Era más verdadero, era más sustancioso. Déjame ver si entendí. Ujú, Y está muy interesante esa parte. ujú, O sea, es como trabajar con tus mismas emociones, o sea, con los recursos de tus vivencias y tus ujú. experiencias y estructurarlas de tal manera para que tú las orientes y salgan con cierto propósito, darle un matiz, una emoción, un tono, un nivel Ujú. a una palabra, a un gesto, a una frase, y eso es el actuar, ¿no? Y eso es el actuar a través de la voz. ¿Es eso como a ti te sirvió? Es una manera de llegar, sí. Creo que mi propio método, porque al final la actuación es sumamente personal. Claro, existen objetivos en los textos, en los materiales, en los personajes, que cada quien encontrará según su entrenamiento y según sus propias características, el cómo llegar de manera saludable a ese resultado. El mío sí es muy vivencial. Yo, Vivencial. vivencial, el mío. Claro. Em, y por supuesto, a ver, yo nunca he asesinado a nadie, ni pienso hacerlo. Pero una vez, justamente en la carrera, fue que yo dije, claro, es que es esto. Diego del Río, que fue mi maestro todo el primer año de la carrera y es mi gurú de la actuación en muchos sentidos, Diego del Río. sí, nos dijo una vez esto, como yo jamás he asesinado a nadie, pero conozco el odio, conozco el enojo, conozco la ira, conozco el deseo, etcétera. Entonces yo no tengo que ser esto o hacer esto para entender los ingredientes de esta cosa o de Claro, esta persona. claro. Y es maravilloso porque entonces tienes todo. Todos tenemos todo el material para hacer lo que sea, solo hay que investigar lo suficiente. En el rango de voz que tienes, que es muy interesante porque puedes hacer tanto una voz infantil como una voz de adulto. Puedes dar los matices de un niñito o una niñita. Sabemos que por ahí hiciste, me parece, Martin de Los Simpson. Martín, sí. Ese sí, tú haces la voz de Martin de Los Simpson. Sí, es muy chistoso ese güey. Obviamente, digo, y esto es una entrevista para Lichis, Ujú. pero pues sí hay que hacer mención, pues por supuesto, de tu escuela, de Humberto, tu padre, Humberto Vélez, y de Connie, tu Está ahí. madre, grandes actores. Vaya, Humberto nada más y nada menos que pues Yo. es de esas voces que por supuesto admiramos y que ha marcado un antes y un después. Bueno, pues tú empiezas a aprender de a él, pero bueno, hiciste en Los Simpson un niño, pero has hecho también personajes de adultos, ¿no? Sí, Y este manejo vocal está interesante, ¿no? Es muchas como, gracias. como un cantante que de pronto tiene que hacer un barítono, tonos más graves, Ujú. pero de pronto tiene que ser tonos más agudos. ¿Cómo te sientes tú al interpretar los diferentes personajes y de repente hacer voces más delgaditas y agudas para hacer los niñitos y de repente hacer voces más poderosas como de un White Power Yo. Ranger? Pues es que es muy divertido. Es muy Mi divertido. papá me regañaría y me diría, no, no es divertido, que lo disfrutes es una cosa, pero yo no me voy a divertir al trabajo, es mi trabajo. Sí, está bien, es correcto, hay que respetar el trabajo, Pero pero yo yo creo sí que me él se divierto. divierte mucho, ¿no? O sea, Yo vaya, también lo veo que se divierte, pero no pero se ve sé. que se la pasa increíble el güey. O sea, yo Sí, creo que de ahí seguramente pues algo te enamoró, ¿no? De ver que hacía un que se la personaje pasan tan tan chido. divertido y dijiste, oye, yo también lo quiero hacer. Yo quiero Y sí. divertirme trabajando. Yo quiero disfrutar mi trabajo y mi productividad.
Eso, sí, se disfruta muchísimo y es que es delicioso dentro de la relativa rutina, porque son los mismos estudios, son las mismas personas y qué bello ver a las mismas personas en diferentes proyectos, porque todos reaccionamos diferente a cada proyecto. ¿Sabes? Ingenieros, directores, incluso la gente de producción, sabemos qué onda con los proyectos y nos enamoramos de algunos y odiamos otros y siempre es, no sé, no puedo decir nombres tal vez, pero hay una serie en particular que es un reality show en una empresa que todos la alucinan. Y entonces todos se pelean, o sea, se la avientan unos a otros, como no, yo no quiero llevar esto, no, yo tampoco, llévala tú. Y entonces a quien le toque generalmente es alguien que no la había llevado antes. Esta serie es hablada en inglés originalmente. Sí, es un Tú, reality y show tú como haces cualquier otro. un doblaje de alguno de los personajes, ¿o cómo A es? mí me tocó ser la incauta que No puedes dirigió. decir qué serie estamos hablando? No, no, ni siquiera es tan terrible, o sea, es un reality. Ok, Un reality ok, como, o sea, ponle La Casa de los Famosos. ok. Ajá. Y una vez de mis primeras direcciones de doblaje me tocó dirigirla y o sea, yo dije como, wow, qué honor, claro que sí. Llego y lo primero que me dice Lore, la ingeniera, me Perdón, dice, entonces has hecho también dirección de doblaje. tiene poco, tiene 2 años que yo Pues empecé a tienes, dirigir. perdón, tienes 26 años de edad Sí, señor. y has hecho, wow, Es Lichis, has que hecho mucho trabajo a tu muchas muy, muy gracias. joven edad. O sea, muchos están medio saliendo de la universidad a los 26 y no saben ni qué onda y mira que tu escuela ha sido el trabajo. Gracias. Sí, Mucho, de ¿no? muchas formas, claro. Sí, yo desde muy chica, la verdad es que odiaba la escuela, odiaba estudiar y el sistema escolarizado y siempre tuve una prisa desquiciada por ya De- solo dedicarme al 100% a mi trabajo. ok, Y claro, o sea, es de muchas formas un privilegio porque ya tenía un trabajo y si yo quería en cualquier momento, o sea, sí, yo podría haberme salido de la prepa, de la secundaria, de donde fuera, no era lo correcto, obviamente, pero podría haberlo hecho y entrar a doblaje, sí, sí tenía ese privilegio. Mis papás eligieron no permitírmelo y qué bueno, pero Una pregunta un poco fuerte ahí. sí. Eh, ¿Qué tanto crees que fue factor para ti? Porque digo, al Ujú, final de cuentas le echaste ganas, le entraste desde muy chiquita, tienes talento. Pero ¿qué tanto factor fue de que tuvieras como papá, a quien tienes como papá y ujú. a quien tienes como mamá, que pues son pues, pues dioses en el Olimpo, ¿no? En Lo que este sea medio. cada Entonces, quien. pues bueno, obviamente pues le dan a su hija conexiones. No quiero decir No sé amiguismo, si, nepotismo, nada, exacto, simplemente pues te dieron un camino y te conectaron. sí. ¿Qué piensas acerca de eso? Creo que, y justo se conecta con lo que Y al decía. mérito. Ajá, exactamente. O sea, el mérito, yo no tengo ningún mérito en haber hecho Bu. Si acaso fue que sabía hablar a los 2 años y cacho, ok, tal vez ese fue mi mérito. Pero, pues obviamente, si yo no hubiera sido hija de ellos, nadie pide ese casting. O sea, no llego a hacer ese casting. Em, ya el quedármelo sí depende un poco de mí, pero yo no tenía ni idea a los 2 años. Claro. Entonces, donde empieza a depender de mí es a los 12, cuando decido conscientemente que quiero hacer esto. Porque antes ellos ni me obligaron, ni, o sea, yo tengo como 3 o 4 proyectos antes de los 12 años y fue circunstancial porque necesitaban niñas y ya no había niñas. O sea, ya habían usado todas las que tenían, querían nuevas voces. Antes de los 12 años, dijiste. Ajá, No, pues una niña. sí, y justo a los 12 fue que yo dije, es que sí me gusta, solo no sé hacerlo, nadie me ha enseñado a hacerlo bien. Y entonces empezó mi verdadero mérito, porque ya decidí estudiarlo y después estudiar la carrera y comprometerme con un trabajo. O sea, es que sí creo que hay un mérito importante en decidir trabajar a los 12 años. Ah, por supuesto, claro. Que si bien no es un trabajo que Que en te vez de irte a jugar mate... con tus amiguitos y todo eso, como lo hacen la Ujú, mayoría de esa edad, ujú. a ti te interesó chambear. Y genuinamente me Eso sí es un interesaba. mérito. Sí, ahí es donde yo veo y digo, sí, o sea, esa parte sí era mía, porque ellos nunca me llevaron a fuerza. Y el día que yo les dije no quiero, está Lo bien, listo. respetaron. Ajá, incluso alguna vez dije, ahora quiero estudiar nutrición y dijeron, vas.
y estudié semestre y medio de nutrición. Por supuesto, no soy nutrióloga, ni estoy cerca de estarlo, pero lo intenté. Y también eso me lo reconozco. Dije, ok, no me quedé con el negocio familiar porque ya estaba ahí. Dije, no, ¿qué más? ¿Qué me ¿Qué más hay? gusta? ¿Qué me interesa? Y la verdad, me interesan muchas cosas, pero pertenezco aquí. Ok, Ujú. qué maravilla. Un momentito nada más, mi querido José Mario, no escucho ya la voz, no sé si podríamos checar eso, por favor. Corte. Ya, ahora sí, ya, perfecto, es que sí, escucho con más claridad. Y bueno, continuando aquí en Monkey Talks, amigos, Lichis, a su muy joven edad, con toda esta trayectoria tan interesante que tiene, pues ha hecho personajes desde Marvel con Kate Bishop, como lo comentamos ya, Martin Ujú. y otros personajes en Los Simpson, Boo en Monster Inc. Sí. Hizo alguna participación en este documental de Katrina contra el viento y marea. De ese dirigí el doblaje. Dirigiste el doblaje. Ujú. No lo puedo creer. Tú fuiste la directora del doblaje de Katrina contra viento y María que aparece en Netflix. Ujú. Me pareció muy interesante, Está súper muy interesante. fuerte. Sí. Bueno, y ahorita vamos a tocar algunos puntos ahí. Eso de los grandísimos Power Rangers, el blanco. Hizo Addison en todas las películas De de zombies. zombies. Ha hecho también doblajes para Bella Ramsey. Oh, Muy, sí. muy interesante actriz. Y bueno, ahorita vamos a tocar este fenómeno que pasó, uno de los huracanes más destructivos de la historia del mundo, de los top, fue Katrina. Y bueno, qué interesante, tú dirigiste, a final de cuentas te involucras mucho, ¿no? Al dirigir el doblaje de un contenido y tienes que verlo, tienes que leerlo, tienes que entender qué pasaban esas personas. Y fue muy fuerte. Yo no hace mucho vi este tema de Katrina y fue, qué devastador, ¿no? La situación que vivieron todas esas personas. ¿Qué fue lo que a ti te sirvió para poder dirigir estos personajes, transmitir el dolor de las familias que perdieron muertes de sus hijos, Ujú. pérdida total de sus patrimonios? ¿Cuál fue tu experiencia en este trabajo de Katrina? Pues de entrada, no me había tocado dirigir un material histórico. Bueno, pues, ajá, documental las secas, pero de un suceso histórico. Me Ujú. había tocado anécdotas, personas, bla, pero algo tan sonado, no. Entonces dije, ok, tengo que ponerme al corriente con los términos, con las fechas, con todo, porque de pronto lo ideal sería que los guiones ya vinieran súper bien investigados, datados y todo, pero a veces no es así. Y a veces en la traducción se pierden cosas muy importantes. Exacto, y más porque viene principalmente una comunidad afroamericana, Ajá. que son la mayoría, la inmensa mayoría de los duramente afectados. Ujú. ¿Cómo transmitir ese slang que de repente 40% de las palabras que utilizan y sobre todo para expresar algo tan emotivo Sí. se pueda traducir de una manera fidedigna? Afortunadamente, en este caso fue voiceover. Entonces, mm, el voiceover, hay una diferencia entre el doblaje en lip sync y voiceover. De entrada es que no empatamos con labios. Es como ¿Eso estos programas, simplifica? sí, simplifica de muchas formas, porque no estamos actuando en sí, o sea, es casi una traducción simultánea. Es cuando escuchas el inglés por abajito y Y el... es como Ajá, hablar algo escrito, un guión ya escrito de alguna manera o... traducir lo que están diciendo, pero no tienes por qué igualar las emociones de ellos, ni que sea, o sea, no tiene que parecer que ellos están hablando en español. Es evidente y el propósito es que se note que Ujú. está el audio en inglés y encimita está el audio en español con el propósito de que se entienda, nada más. Em, entonces eso simplificaba muchas cosas. Si hubiera sido en lip sync, claro, tendríamos que haber trasladado el slang o a veces a lo mejor dejar las mismas palabras.
pero en ese sentido es más sencillo. Pero a mí no me gusta y ya están pidiendo los clientes afortunadamente que ya no sea tan plano. Está chido, está bien que sea más simple porque al final el propósito de un documental es informar, pero hay documentales como este que son sumamente emotivos y que transmiten una cantidad de cosas, porque además este documental lo dirigió Spike Lee. Ujú, sí, Entonces hay una exactamente. visión ahí, ya era una obra de arte en sí mismo. Cierto. Em, ¿Qué opinas de Spike Lee? no tengo los conocimientos suficientes para opinar sobre él o su trabajo, pero, o sea, de hecho he visto muy pocas cosas suyas y seguramente ni sé que he visto cosas suyas. Pero este documental es muy impactante. O sea, esta pieza que yo vi, dije, hijo de tu madre, cada detallito está absolutamente pensado y enlazado para que el público esté así. Es una, o sea, podría pasar que alguien vea ese documental y solo diga, ah, estuvo fuerte, pero no sé, Te tal lleva más vez allá. sí. Y todos, actor que entró a esa sala a hacer algo en este proyecto, salía como, wow, qué fuerte. Porque además toca no solo el tema de la devastación, sino de la desigualdad social. Cómo ¿Cierto? la ayuda no llegaba a los barrios que en realidad la necesitaban. Como el distrito 9, sí, Me parece que sí. sí, fue el más afectado, estaba completamente hundido y la ayuda nunca llegó. Nunca llegó. eh, había refugios y todo, o sea, la gente que pudo, pues salió y ya está. Y nadie se preocupó por los que estaban ahí literalmente ahogándose. Y Es es, duro. es, es durísimo y es, o sea, a la fecha, pues obviamente ya es parte de su cultura, de su historia. Tienen playeras Sí, ah, sí, sí. sí, es una cosa muy fuerte. Muy Fue fuerte. muy bello. Y además te pasan imágenes de cómo era la vida antes de, después de, qué pasó con las viviendas que les construyeron después, que eran de cartón. Ninfonavit. Ajá, sí, sí, que con la misma humedad del ambiente se deshicieron en meses. Y dices, claro, pero apoyamos. Increíble. Y pensar que ahorita hay partes de Nueva Orleans que siguen Ujú, en condiciones muy precarias ujú. y, pues nunca llega eh, en una primera potencia mundial, Estados Unidos. Es increíble pensar que suceda todo esto. Y bueno, pues son de las experiencias tuyas en tus trabajos. Has hecho también doblajes pues de muchas caricaturas, animes. Ujú. ¿Qué tipo de trabajos son los que tú más disfrutas hacer? Porque obviamente hay algunos que te hacen aprender, que te tocan el corazón, como documentales, Claro. de algunos que no te acuerdas porque estabas muy chiquita, pero bueno, en tu ya vasta experiencia trabajando en esta industria, ¿cuáles son algunos de estos personajes que a ti te han dejado más, que disfrutaste más? Y cuáles son, sí, también, coméntanos por favor si gustas, cuáles algunos que hayas dicho, híjole, este personaje no, simplemente no me gustó porque no es porque haya sido malo el trabajo o lo técnico o lo que sea, pero no me agradó, no me dejó un buen sabor de boca. ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Cuál es? Voy a empezar por cuál no. Em, ahora ya me reconcilié con ella, pero FF de JoJo's Bizarre Adventures, yo tuve un viaje con ese personaje porque lo grabamos en pandemia y yo grababa en mi closet, literalmente me armé lo mejor que pude, mi equipo ahí. Em, el caso es que desde que apareció en pantalla ese personaje, yo dije, esto no me va, según yo, según yo, pero uno dice sí, señor, y ya, y Chamba es chamba. chamba es chamba. Y dije, ok, va, pues lo hago y lo hice lo mejor que pude, pero la verdad yo sentía que no me iba, que cada vez que escuchaba yo mi voz en esa mona, decía, uy, se lo hubieran dado a alguien más fuerte, alguien más poderoso. Y después resulta que
pero años después, hablo de como 3 o 4 años, voy a mi primera convención de cómics y me piden, pero muchas firmas y audios y cosas de FF y yo digo, o sea, ¿esto sí les gustó? Tal vez ahora me doy cuenta que es que ese personaje aparenta ser muy rudo, pero es que es un plancton. O sea, no, el cuerpo que ella adopta no es el de ella. Ella es plancton y se mete al cuerpo de una rea muerta ahí y lo posee y entonces eso es lo que ella proyecta. Es muy fuerte y muy dura y con facciones muy, pues sí, Duras. duras. Pero ella es un plancton, es una gelatinita, ella es un pan de Dios y ama mucho, se desvive por Yolín, bla. Entonces, claro, su personalidad sí era la mía y eso fue lo que yo no vi hasta muchos años después y entendí que ese contraste que a mí no me gustaba, que lo que yo veía que no me cuadraba en la pantalla era exactamente la esencia del maldito personaje y fue bello entender por qué uno dice sí señor, se calla y hace su Qué trabajo. padre. Ujú. Y después, ¿cuáles sí me gustan? Me encanta el live action. Creo que de los que más disfruto hacer es a Hailey Steinfeld en, en Hawkeye. Ya la había doblado en Bumblebee, pero en Hawkeye me enamoré más peor. Siento que su estilo de actuación y el mío son muy similares, que incluso hasta los gestos que llega a hacer de pronto son gestos que yo hago en mi vida cotidiana. Entonces, no es que sea fácil doblarla, pero es un poco más orgánico que hasta puedo adivinar las Lo sientes reacciones. más natural. Sí, se siente natural, como que es lógico, se siente lógico, porque a veces hay personajes que uno no anticipa la reacción o no anticipa el tono, pero con Hailey puedo hacerlo muchas veces. O, sí, claro, yo lo diría así, exactamente en ese tono y con esa fuerza o no fuerza o lo que sea. Entonces es muy bonito sincronizarte con esas cosas, como que casi estás pensando lo mismo que ella. Mm, y de animados, disfruto muchísimo a Momo Ayase. Y que ese es curioso, es un doblaje muy interesante porque tiene dos doblajes. Esto pasa con muchos proyectos, pero no todos se hacen famosos. Y Dandadan se hizo famoso. Entonces, cuando me enteré de que tenía otro doblaje, dije, claro, yo quiero ver qué rayos están haciendo del otro lado. Quiero ver quiénes son el otro elenco, cómo lo están abordando, cómo lo aborda Irving, que es el director de Netflix. A mí me tocó con Jerry Márquez en Crunchy. Entonces somos dos equipos muy distintos y la serie no es otra, pero es otra. ¿Cómo está eso ahorita de Crunchy y Netflix? Ilústranos un poquito cómo estuvo este En asunto de... realidad, ¿de los dos Porque, doblajes? ajá, Ajá. exacto. ¿Y qué tiene que ver Netflix? Bueno, que es la plataforma donde se proyecta, y Crunchy, que es una empresa de doblaje. No, Do- Crunchyroll es otra plataforma donde se proyecta. ok. Ajá. Disculpa, mira. Sí, no, no, Es está algo bien. que... La mayoría de la gente no tiene Crunchyroll. Crunchyroll. Es como un Netflix, pero de puro anime. Que Ujú. investigar más, Anotado. ¿verdad? Está bien, yo tampoco conocía mucho de Crunchy hasta que empecé Dandadan, yo creo. Em, yo llegué el primer día a hacer Dandadan y me dijo el director Jerry Márquez que tenía dos doblajes. Me dijo, esto ya se dobló en Netflix y de hecho ya se está transmitiendo en Netflix. Pero nosotros vamos a hacer la versión para Crunchy. Lo que pasa ahí es que cada plataforma es un cliente y es como un supermercado. Tenemos Science Saru, es la empresa que se encargó de animar Dandadan. Y entonces Science Saru tiene su producto, tiene tus latitas de atún. Netflix dice, yo quiero esta, pero llega entonces Crunchy y dice, yo también quiero esta. Y las dos la pueden Y comprar. cada quien la dobla como... Exacto. Por contrato tienen que ponerle un doblaje, pero no tiene que ser el mismo en las dos. Entonces, es así de simple. Yo Y misma no lo entonces sabía. tú hiciste la de Crunchyroll. Sí. Oh, Ujú. mira, eso es... Diario se aprende algo. Y eso que hemos entrevistado a tanta gente de la industria del doblaje y mira, eso está muy interesante. Es que es raro que pase. O sea, sí pasa. Hay muchas películas que están tanto en
ponle que HBO, como en Disney Plus o lo que Ujú. sea, pero no son lo suficientemente conocidas por el público para que se den cuenta de que existen esos dos doblajes. Pasa mucho, pero no lo ven. El chiste es que esta se volvió súper famosa y la gente empezó a decir, ¿qué onda con...? ¿Por qué son dos? Dan Da Dan. Dan, da, dan. Más o menos de qué trata esta. Uy, tienes tiempo. No, pues igual No, el muy en plot concreto. en... Y tu personaje, como qué es ahí. Se trata, los dos son dos estelares. Es un niño que le gusta el ocultismo, le gustan los aliens, las cosas Es paranormales. anime esto. Ajá, es anime y está basado en un manga. El manga, no sé si ya está completo, pero bueno, un niño ocultista y una niña que es nieta de una medium exorcista. Órale. Ajá, entonces ella cree en los fantasmas, este cree en los aliens y se conocen, pues los dos son como raritos, inadaptados, la gente los ve feo, congenian más o menos por ciertas cosas, pero entonces le dice, ¿cómo vas a creer en los aliens? ¿Y tú cómo vas a creer en los fantasmas? Ah, no, pues te voy a demostrar que sí existen. Bueno, se mandan a un lugar a cierta hora a averiguar que efectivamente existen estos seres. A este güey lo maldice una yokai, un fantasma, y a esta morra la abducen los aliens. Entonces acaban metidos en una batalla entre aliens y yokais y ellos. A este niño le roban sus bolitas, literalmente sus bolitas, sus joyas familiares. Y toda la serie gira en torno a estamos buscando el huevito de Ocarun. Ok. Así, Es que así. a mí me parece impresionante la cultura japonesa. Alguna vez tuve la oportunidad de viajar por allá. Me aventé un mes solo descubriendo. Es Wow. increíble haber regresado. Me acuerdo mucho que salí del aeropuerto y veía veía Honda, veía Suzuki, veía Ujú. Toyota, pero me acordaba de todos los animes y me acordaba de Sony, me acordaba de Casio, o sea, la potencia cultural que tiene, industrial cultural De que todo. tiene Japón, pero que a la vez yo veía, o sea, son admirablemente civilizados y avanzados y son el mejor país que he conocido, pero a la vez tienen unas cosas súper raras como que comen y matan delfines y comen y matan ballenas y tienen como este contraste de ser los más avanzados civilizados, pero a la vez de tener un índice de suicidio altísimo y son como muy Demasiada presión. contrastante Sí. cultura, muy admirable. Y cómo es qué representa porque pues para ti ha sido chamba también, ¿no? Y haber traducido, doblado, perdón, Ujú. muchos trabajos de animes. ¿Qué piensas sobre la cultura japonesa y el impacto que tienen en nuestro país y en nuestra cultura? Pues es que impacta en absolutamente todo, yo creo. O sea, están en todos lados, que no nos demos cuenta es otra cosa. En todos lados, es Y impresionante. creo, de lo muy poco que conozco de la cultura japonesa, que son algo que mi papá siempre me ha dicho, pon el 100% de ti en lo que sea que hagas, lo que sea. Si vas a echar la hueva, échala bien. Si vas a trabajar, hazlo perfecto. Si vas a llorar, destrózate. Y yo creo que tienen mucho de eso. Creo que ellos llevan esto, pero a cabalidad. O Al sea, extremo. son disciplinados en serio, Ujú. pero son frikis en serio. Y yo veo, o sea, Exacto. el anime, los mangas, los contenidos, o sea, es que no se limitan. No se ponen límites en su creatividad, ni en su disciplina, ni en nada. Y tal vez esa es la bronca de pronto, ¿no? En los Es lo índices de... bueno y lo malo. Es un arma de doble filo, Ujú. pero eso no quita que sean excelentes en absolutamente todo. Y cómo, con atrevimiento, cómo Ujú. compararías tú esa cultura con la nuestra, la mexicana? Es que no tengo, ay, no sé, yo creo que somos muy similares en muchos sentidos, pero ¿Cómo en también cuáles? como en el culto a la familia, por ejemplo. Ujú. Siento que sí, tal vez ellos son un poco más, no sé, no me consta, no conozco suficiente de ellos, pero sí creo De lo que que te ha esta tocado cosa, el ver respeto a los mayores, y por una cosa de sabiduría, de que no es gratuito, ¿sabes?
llegaste a una edad y lograste las cosas que lograste por algo. Y en México tenemos eso, tenemos el culto del respeto a los mayores. Después creo que podríamos mejorar el no abandonarlos. A mí esas cosas me ponen mal, Claro. pero en eso nos parecemos. También siento que somos muy juguetones, que nos entregamos al juego artísticamente también. O sea, la cultura, no sé, es muy amplio. Es muy amplio, pero sí creo que guardamos muchas similitudes con ellos y estaría bien adoptar muchas de las cosas, pero también hay habrá ciertas cosas que a ellos les haría bien adoptar de Sí, México. por ¿Cuáles? No sé, supuesto. no sabría decirte, pero sí. Y bueno, pues el español, la cultura mexicana, que al final de cuentas somos Ujú, un país hispanohablante, y de ahí el doblaje, ¿no? A final de sí. cuentas el traducir, bueno, el doblar, perdón, Ujú. nuevamente de japonés al español o del inglés al español. ¿Qué piensas tú acerca de lo que te ha dejado como herramienta el idioma español? Que bueno, al final de Uh, cuentas, pues es lo que le ha dado mucho de comer a ti, a tu familia, de una gran siempre. manera, y tropicalizar contenidos en nuestro idioma, ¿no? Que es un idioma de los más hablados, es el idioma de Cervantes, de los más interesantes para cantar, para hacer poesía, pero Sí. también pues para hablar muchas cuestiones como todos estos contenidos que tú has podido trabajar y que la herramienta haya sido el español. Uf. Creo, ahorita que te escuchaba me vino a la mente Gaby Cárdenas. Ya Es, tuvimos el gusto de entrevistarla por aquí. uf, es que, mm, te amo, te Saludos a Gaby amo, te Cárdenas. amo. Alguna vez dijo, y seguramente lo dijo aquí también, que el doblaje, a ver, la estoy parafraseando, pero que el doblaje sirve, entre muchas otras cosas, para poder escuchar este material extranjero en el idioma en el que te hablaba tu mamá. Ujú. No sé si lo dijo. Tropicalizar. Sí, y es que, claro, y no necesariamente tropicalizar en el sentido de meter mexicanismos, porque no, tenemos que ser conscientes de que esto va para Latinoamérica, pero es que incluso ahí si uno tropicaliza con la conciencia de que va para toda Latinoamérica, es una oportunidad para compartir tu cultura, yo digo. La mexicana, dentro de lo Ajá. hispano. Sí, por ejemplo, por X o Y, en los últimos años he tenido la fortuna de poder conocer a gente de muchos lados de Latinoamérica Ujú. y se me pegan palabras y términos que no es que se peguen por, sí, estoy usando esta palabra colombiana porque no, es que las palabras son infinitas, el idioma, a veces las palabras disponibles en, en mi entorno, ponle, lo voy a decir como muy trazadito, Ujú. las palabras que yo tengo en México tal vez no me alcanzan para decir algo que me está pasando. Pero esta palabra que descubrí, que yo no tenía idea de que existía, pero ellos la llevan usando toda su vida, esta es lo que lo expresa. Sí, sí. Perfecto. Y a mí me encanta eso. No, no casarme con el, pero es que estamos en México. Sí, ¿y qué tiene? Estamos en el universo. Porque si algo no me alcanza para decir esto que está pasando, no puedo agarrar esto que sí me ayuda a expresarlo. Claro, claro. Y en ese sentido creo que es bello poder utilizar ciertos mexicanismos con moderación Claro. para compartirle al mundo como esto también se puede decir así. Y mira, alguien con la experiencia como la que ya tienes, que a final de cuentas es doblaje en español, pero en muchas ocasiones, pues este doblaje que se hace en México, pues es el que se lleva a gran parte de Latinoamérica, ¿no? O Ujú, sea, estamos hablando de que se usa en Colombia, en Venezuela, en Argentina, tal vez. A veces ujú. utilizan unos doblajes más focalizados para países en el sur, ¿no? De América, pero muchas veces el doblaje hecho en México es el que se usa
en toda Latinoamérica y Ujú. por eso tienen que tener esa neutralidad, ¿no? Sí, Un poco de los usos de regionalismos, ¿no? Mexicanismos, como bien lo dices. Y bueno, quisiera pasar rápidamente porque hay todavía algunos puntos importantes que quisiéramos platicar contigo, Lichis. claro. Eh, ahorita me platicaste de tu primera convención de cómics, Sí. que quería como correlacionar ahí con el tema del éxito comercial, que a final de cuentas nos platicabas de Dadadan, que nunca sabes qué personaje, o bueno, a veces sí sabes, ¿no? O sea, de repente el participar en el mundo de Marvel, pues es como, ya sabes que va a ser una potencia comercial o ¿sabes? Un Hay cosas golpe que ya de están fama probadas. Sí. que dices, bro, o sea, ya tienes ahí garantizado de alguna manera que vas a llegar a mucha gente y que cuando vayas a tu próxima convención de cómics, pues seguramente muchos se van a acercar a ti para pedirte una foto, un autógrafo, Ujú. un audio, porque pues ya son fenómenos comerciales garantizados, ¿no? Casi. ¿Cuáles Ajá. son, bueno, tu experiencia en las convenciones, que luego te invitan como oradora, ¿no? Ujú. ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo relacionado con el éxito comercial de los trabajos que has realizado de doblaje en las diferentes franquicias que has trabajado? Creo que lo primero que me viene a la cabeza es que toma tiempo, que es raro, es muy rara la vez que un compañero entre a doblaje y ponle en el mismo año, ya no digas en unos meses, Ya sea en el famoso. mismo año, ajá, y ya tenga una convención. ¿Ha pasado? Claro que sí, pero no es lo común. Y no es una cosa que diga de no, es que tienes que picar piedra, pero sí, tienes Pero que sí, trabajar mucho, porque no te van a dar un estelar en tu primer día. Eso también es rarísimo. Tienes que empezar reportándote, haciendo sala, haciendo ambientes. Después, ajá, así. haciendo sala, está bueno. Sí, así le llamamos a cuando la gente está aprendiendo, cuando los actores son nuevos y están aprendiendo cómo se trabaja, el ritmo real del doblaje. Y antes solo se aprendía así, ahora ya hay escuelas. Pero antes la escuela era ir a hacer sala. Y se trata de sentarte muy calladito y muy quietito en la sala de doblaje a observar cómo se hace el trabajo. Se vale hacer preguntas dependiendo del director. Y porque, digo, yo no concibo cómo aprende uno sin preguntar. Claro. Pero hay a quienes no les gusta que hagan preguntas. La mayoría sí. Y posteriormente se reportan, empiezan a hacer ambientes que son, pues es como los extras en el doblaje. Ujú. De ahí empiezan a llamarlos a ser personajes chiquitos, un diálogo, dos, tres, a lo mejor después cuando ya están más curtiditos, uno más grande, un mediano, un episódico, algo así. Y llegamos a los tan cotizados fijos. Claro. Ajá. O los recurrentes Ujú. incluso. ¿Cuáles han sido doblajes recurrentes en tu carrera? De Pues los importantes. Addison, Addison de Addison, Zombies con es creo que zombies. la más larga. Ya van 4 películas. Este. ¿Cuál crees que ha sido el personaje más famoso Ujú. y de éxito comercial que tú consideres que hayas realizado? Que digas, Momo. ese tuvo, porque pues, has hecho Ujú. muchos, ¿no? Pero que digas, híjole, de este sí, de plano, me sorprendió que iba caminando en la expo Sí, y cómo se me acercaban por tal personaje, ¿no? O sea, que te ubiquen, que a final de cuentas está padre porque es no lindo. es como que sale tu cara y te ven tanto, pero esos sí son fans que investigan a ver quién hizo la voz de este Justo, personaje y y, eso está ay, es cañón. ella y te ven y estás guapita y estás bonita y Ajá, quiero o una algo. foto con ella, quiero una foto con Lichis. Ese fue Momo, definitivamente. Sí, o sea, me reconocen de pronto por otros personajes, pero nunca antes de o sea, era muy, muy raro. A mí me había pasado 3 veces, ponle, que en la calle me pararan y me dijeran, oye, ¿eres Alicia Vélez? Y yo, sí, pero ¿de dónde me conoces? O sea, ¿por qué? Pero con Momo ya sé, Tú no sí, sabías que iba a ser tan no, influyente, no digamos, tenía ni en idea. tu Me dijeron que estaba bien chido. reconocimiento. Sí, no, no sabía, o sea, sabía que a lo mejor iba a gustar y todo porque es anime, pero el nivel de hype que hubo con Dandadan y luego además pues se metió, la verdad, se metió morbo con los dos doblajes y me encantó porque la gente juraba que nosotros estábamos peleadísimos y
Y dijimos, güey, claro que no. Nosotros nos amamos y hacemos videos juntos y cotorreamos y nos compartimos el no, pues esto yo lo dije así, mira, pues no se me había ocurrido. Deberían estar consolándome. Además, ese chico fue mi primer novio. Vine para que me consolaran. Él era mi primer novio, ¿saben? ¿A ustedes qué les importa si me gustan los hombres hechos y derechos como Kenta Kakura? ¿Qué tiene de malo que me gusten los hombres formales como Kenta Kakura? Y ahora te burlas de mí cuando te confieso en que creo. Ay, no, ¿cómo van a existir los fantasmas? ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? ¡Solo te estoy siguiendo la corriente! En serio, da mucho miedo. Las personas comienzan a sacudirse involuntariamente. Ya se rindió con lo de Kenta Kakura y ahora va tras los nerds. Eso parece. ¡Es espeluznante! A la persona poseída le dan espasmos. Veo que ya cambió a lo... Y es bonito, la verdad estuvo muy cagado. ¿Sí? Ver cómo se peleaban en internet por quién era el mejor doblaje de Dandadan y nosotros juntos viendo Dandadan en la tele. O sea, ¡Qué cool! sí, fue bello. En muchos sentidos, Dandadan fue como el parteaguas. Ya había ido yo a 1 o 2 convenciones antes y creo que fue 1 mes o 2 después de que yo empecé a ir a convenciones que me dieron este personaje. ¿Cuándo fue tu primera convención? En diciembre del 23, Ok. Ajá. Ok. Fue una expo Juivo en el gym, no sé, algo Por ahí. gym en Iztapalapa. Ok. Ajá. Ok, Esta ok. expo Juivo yo le tengo muchísimo cariño. Es una expo súper padre que se lleva a cabo, creo que 2 veces al año. Y es un ambiente súper bonito. Súper bonito en el que yo siempre me siento muy cómoda. Fue muy bello, yo iba súper nerviosa. Me subí teníamos de escenario el ring de box ahí en el gimnasio. Y yo me congelé. La verdad me congelé, pero entre organizadores y los otros compañeros iban Armando Corona. ¿Quién más iba? ¿Te Cristóbal congeló la Orellana. cantidad de gente y la cantidad de miradas Sí, sobre porque ti? además sí era mucha gente. Sí era mucha gente y yo nunca había hecho eso. Entonces dije como, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues, Cuando has hecho teatro, pues de alguna manera trabajas ese miedo a las miradas, ¿no? Es que mi error fue no llevar un guión. Si yo sé que yo me congelo sin un guión, no sé por qué no me armé un numerito. Ya después lo hice y todo ha salido mucho mejor. Nunca dejo de sentir Me llama la nervios. atención porque creo que ha sido muy... Aquí no traías nada de guión y Es tú has hecho, diferente. como digo, tal vez no tenemos a miles de personas ahorita viéndonos, pero siento que lo has hecho como tratamos de que sean monkey talks, ¿no? Estas conversaciones que te expreses como una plática en el cafecito con un amigo, con alguien que estás conociendo y platicar un poquito de ti, pues lo has hecho de una manera Gracias. muy fluida y natural. Entonces me llama la También atención que te haya dado como lo parecido al síndrome del foco rojo, pero más bien el síndrome de las 1000 miradas no, sobre ti. pánico escénico me dio. Y también en mi primera entrevista, también fue como, sí, no, chido, bye, ya me he ido soltando. ¿Qué es algo en las entrevistas? Porque, bueno, es que es muy interesante que con una chava tan joven como tú, pues tenga ya tanta experiencia, pero seguramente ya tienes pues tu colección de entrevistas. ¿Qué es algo que te preguntan como muy comúnmente, que hasta ya lo tienes casi casi que la respuesta trabajada? Decir, ay, te preguntan sobre Momo, sobre cuál es tu personaje favorito. ¿Cuáles son esas preguntas que dices, bueno, esa es la clásica que me van a hacer en todas mis entrevistas? Y justo te iba a decir, yo no venía preparada para esto. Y qué chido porque muchas Para veces esto, ¿qué? para estas preguntas, para Ok. ninguna de estas preguntas, yo ya ¿Son la como muy verdad, diferentes o...? sí, la verdad sí, y se agradece mucho, porque algunas ni siquiera tienen que ver directamente con el doblaje y está padrísimo. Porque usualmente se enfocan en eso, ¿no? Y es lógico, está bien, pero yo llego ya no con el guión, pero con las obligadas, ¿no? El sí, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es el que menos te gustó? Ok, ¿Cómo entraste a doblaje? ok. ¿Cuál otra me hacen? ¿Cómo se entra al doblaje? Esa nunca he tenido empacho en contestarla porque me parece muy importante. Pero sí,
Sí, o sea, uno, no es que no me gusten las preguntas, solo que ya sé cuáles son las que casi que sí o sí me las van a De hacer. cajón, Sí, como dicen y por no ahí. es que me arte, solo ya las tengo ensayadas. Buenísimo. No, pues me encanta tu apertura y tu buena actitud para poder compartirnos eso. Y vámonos ya para esta segunda parte y última, porque ya también sabemos que tenemos el tiempo encima. Sí. Nos gusta platicar un poquito de alguna situación que tuviste en tu vida como un miedo, ¿no? Quizá que representó, que al final de cuentas que lo traes desde la pancita de tu mamá y que lo traes ya en la sangre, pero pues estas puertas que quizá en algún momento se te cerraron o algún miedo que después se convirtió en superación y después en realización. Algo que te da miedo de más jovencita, porque eres muy joven, Gracias. pero que dijiste, no, a mí no me van a decir que no, yo por ahí voy y le echo ganas, y aunque digan que mi papá y mi mamá, me vale madre, aquí estoy. ¿Sabes que la que más trabas se puso fui yo solita? O sea, creo que todos esos discursos y, Inseguridades. ajá, esos me los conté yo en mi cabeza, pero, a ver, seguramente hay personas, y sí las hay porque las he leído en internet, que de Nepo Baby no me bajan y que juran que si estoy aquí es nomás Nepo por baby. ellos. Ajá, yo digo, bueno, yo nunca voy a negar y nunca he negado, ni quiero negar de dónde vengo porque es un orgullo. Claro. Y pero tampoco es todo lo que soy. Sí soy hija de Humberto Vélez y sí soy hija de Connie Madera. Y un tiempo yo me peleé con esa idea, no porque no me diera orgullo, sino porque no quería que la gente me viera solo como eso. Ya, y creo que es un miedo perfectamente lógico. Claro. Porque Y vaya, yo creo que muchos hijos de famosos, ¿no? De consagrados, pues es hasta un reto y no es culpa de ustedes tener una sombra de alguien tan grande, ¿no? O yo sea, al ni final de es. cuentas Ajá. pues, son de los dioses del Olimpo en esta industria, ¿no? De alguna manera. Hicieron su Y, camino y tú hacer tu ya, luz, y ajá. salirte de esa sombra y hacer tu luz, pues eso Exacto. también tiene su mérito, por supuesto. Que no Sí. ser considerado un nepo baby, como dices. Exactamente, y sí. Claro que mis papás me dan trabajo, claro que mis papás me dan personajes, pero, y sí lo voy a decir muy modestia aparte, no lo hacen porque sea su hija, lo hacen porque funciono para el personaje. Y ya está, o sea, también si no funciono no me ponen. Si no hay un personaje para mí, no fuerzan el que yo entre a ese reparto, no me van a poner algo que no me vaya y eso sí es importante, como no es un lo llamo por llamarlo, porque es mi hijo, sino no, me funciona. Lo llamo como actor o como Porque lo actriz. hace bien y porque sale bien. Y así es como la mayoría hacemos las cosas. No metemos a nuestros compas porque son nuestros compas. Metemos actores que nos funcionan en los proyectos en los que los necesitamos. Ahora bien, si la verdad, eso del apellido es que incluso dentro del medio yo me hacía mis bolas en la cabeza porque pensaba que los compañeros esperaban que yo fuera igual a ellos, igual de buena, igual de lo que fuera. Y el día que yo me di cuenta, como, pues es que no eres ellos y si piensan lo que piensen, pues está bien, pero tú vas a dar lo que tienes, Haz tu camino. ni más ni menos, y ya está. Y me sorprendió, digo, mi apellido Vélez y siempre he puesto el Vélez ahí, pero muchas veces después de 4 o 5 llamados hay directores que me preguntaban, oye, ¿tú eres hija de Humberto Vélez? Y yo, sí, de Connie Madera, sí, mira, no sabía. Y dije, Ah, ya qué cool. está. Algo que sí he hecho, no los niego, pero yo no voy por la vida diciendo que soy su hija. ¿Por qué? Porque ha sido tan bello darme cuenta de cómo me tratan las personas cuando saben y cuando no, y quiénes sí son y quiénes no son. Un actor, que no voy a decir nombres, un día en una sala de actores, una sala de espera de una empresa, llegó, no fue grosero, pero no fue particularmente, o sea, no, sí fue grosero, la verdad sí fue grosero. Ay, dinos quién está. No, es cierto. No puedo. No, está bien, Mi pero ética qué, personal no me lo permite. qué pero dijo ese sujeto individuo? nada, fue como, pues, no acusó mucho mi presencia,
Yo ¿sabes? Buenas tardes. Y se quedan callados. Y luego como que, buenas tardes, sí. Me paré yo porque me dijeron ya pasa a sala, por favor. Y ahí voy. Y en eso sube él junto a mí también. Y va como, bla. Llegamos a la sala. Yo iba llamado con mi papá. Él también. Y me saluda mi papá, mi vida, muchache, ¿cómo estás? Besitos, bla, bla, bla. Fulano, ¿conoces a mi hija? No, ¿cómo crees? Mucho gusto. Y yo, "Ujú". Y precisamente por eso es que yo no voy con la bandera de los papás, Sí, porque me gusta saber cómo me tratan las personas a mí. claro. Y es bello. Con el lugar que te has construido tú sola y con tu trabajo. Con lo que les transmita, con lo Ujú. que ellos sean, y ya está. Y Claro. es bonito. Y obviamente también, si algún día la cago, por lo menos no les embarro el nombre. Sí, ok, buenísimo. Y un par de preguntitas más. Bueno, yo quisiera primero en la acostumbrada pregunta que nos hace nuestro querido productor José Mario Abreu, si nos pudieras comentar, échale mi querido JM. Muchas gracias antes que nada, Alicia. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Y a ver, primero cuéntanos alguna experiencia importante, buena o mala, que te haya marcado en tu carrera como actriz. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Buena, muy buena. Mi papá toda la vida me dijo estas cosas, ¿no? Pon el 100% de ti en lo que sea que hagas. eh, Bla, 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 disciplina, que el actor tiene que ser como un militar, en muchos sentidos, ya luego andaremos en eso, pero el chiste es que sí, yo tenía esta idea de la disciplina, pero una frase que me quedó marcadísima, la primera tarea que me dejaron el primer día de la carrera de actuación, esa tarea me la dejó por supuesto Diego del Río, fue ver la entrevista del TAP de Luisa Huertas. Y entre toda esa entrevista de genialidades y cultura y cosas que derrochó la señora Luisa Huertas en esa entrevista, dijo, un actor solo nunca falta función a menos que esté muerto. Y dije, ok, esto condensa absolutamente todo lo que me han dicho toda la vida. Y no se refiere solo a presentarte, sino estás ahí. Estar presente, estar conectado, estar consciente de lo que estás haciendo. Después esto conecta, es un momento redondo en mi vida, porque a mí se me tatuó esa frase y muchas cosas que dijo ella en esa entrevista las guardé aquí y dije, sí, señora, nunca voy a faltar a función a menos que esté, a ver, obviamente, si me enfermo, me da COVID o algo, me hospitalizan, pues está bien, pero lo que importa es la mística de esa frase. Claro. Y un día tuve el honor de trabajar con ella en un proyecto, pero mano a mano, o sea, en La Flor Más Bella tengo un personaje que se llama Tania, es la mejor amiga, una de las 2 mejores amigas de la Estelar, es sobre la vida de Michelle Rodríguez esta serie. Y la abuela de Mitch era Luisa Huertas y en el momento en el que yo abrí... ¿Perdón? Sí. La primera junta que tuvimos por Zoom para este proyecto, entro a la liga de Zoom y lo primero que veo es el cuadrito, Luisa Huertas y yo... ¿Qué? ¡Cállate! Me morí. Después en el rodaje la conocí y es una señorona actriz que yo me deshacía de pensar, estoy trabajando con Luisa Huertas en el mismo set, Qué padre. en el Qué mismo buena onda. proyecto, en la misma escena y estoy interactuando con ella. Y muchos años después, tal vez no muchos, como unos 4 años después de eso, un día me armé de valor y le mandé un mensaje, porque además hice buena relación con ella, profesional, pero buena. Y me decía, Alicia, querida, y me mandaba cosas sobre la ANDA y, o sea, datos que nos importaban. Y un día dije, ya le voy a decir, le tengo que decir, y le escribí un mensaje largo de, oye, quiero contarte que en la carrera me pasó esto, esta frase que dijiste me ha marcado como actriz, como persona y quería decírtelo. Y Qué chido. Y sí. Qué Qué padre. buena onda. Y la otra pregunta, Tengo una amigo. segunda rápidamente.
Ahora que eres actriz consolidada, ¿qué se siente trabajar en distintos proyectos con tu mamá y tu papá, que son directores y actores muy importantes en el medio? Es una gozadera. Es precioso porque mi mamá empezó a dirigir también hace relativamente poco y ahorita ya, digo, ya tenía todo el bagaje, empezó a trabajar a los 3 años. Es una gozadera conocerla ahora como directora, porque toda la vida fue mi mamá y yo la he visto actuar. Me parece una actriz de lo más completa, es excelente técnica y actoralmente. Y cuando la vi dirigir dije, hay algo que no hagas bien. Nada. Órale, Y es que qué es eso, cool. es clavada hasta, o sea, esa mujer puede estar un domingo a las 11 de la noche investigando cosas para que su proyecto quede chulo. Y es una joya. Y a mi papá, pues, ¿qué más? O sea, es un honor porque el sueño de muchos es trabajar en Los Simpson y lo digo sin el menor pudor ni modestia. Claro. Eso no es un mérito mío. Los Simpson no es mío, ni siquiera es de mi papá, no es de nadie. Pero sí es un sueño el poder estar ahí, pero además compartir eso con mi papá, porque al final, cuando en unos muchos años, por favor, ya no esté, es parte de su legado. Sí. Y es Claro, parte de mi claro. historia y es una joya poder tener esos registros. Es Increíble. bellísimo. Muchas gracias. Gracias por Pues esta qué pregunta. qué bonita manera de expresarte con esa admiración y ese reconocimiento. Les mandamos a Humberto Vélez y a Connie Madera Un saludo, un fuerte saludo. abrazo. Qué bonita persona han No. formado, señores. Qué padre humildad y qué increíble trayectoria. Te deseamos de verdad lo mejor. Creo que lo mereces, creo que lo has trabajado, creo que Muchas lo estás gracias. trabajando. Que te vaya increíble en tu cita con los gringos para Visa, que te vaya padrísimo en tu viaje. Saludos a todos los gringos, aunque no nos escuchen tal vez. Pero Hay mucha banda latina en Estados Unidos. Sí. por supuesto. Y bueno, la verdad es que qué padre experiencia y qué bonita entrevista, Lichis, nos has regalado. Muchas gracias. Eres a todo dar. Tú también. Y que venga mucho éxito. Queríamos, pues una tradición que tenemos en Monkey Talks es cerrar con alguna voz de algún personaje. ¿Qué opinas, mi querido JM? Sí, no, ¿Cuál quieres el que ella quiera. El que tú quieras, que sea El que yo quiera. una voz que nos ayude a cerrar esta edición de Monkey Talks, pues que tú te despidas con esa voz. ¿Cuál podría ser? Mi favorita del mundo, Nimona. Ujú. Ok, A ver. échale. Hola, jefes. Soy su amiga Nimona y les mando un saludo a mis queridos amigos de Monkey Talks. Este es el plan. Los libero. Caos, destrucción, cosas y ganamos. Metal. Oiga, pues muchas gracias Lichis. Un saludo a todos nuestros amigos de Monkey Talks. Que sea lo mejor y pues mucho éxito para todos. Gracias, Lichis. Muchas gracias. Esto fue Monkey Talks. Gracias a todos. Gracias, José Mario, en la producción. Un abrazo a todos.